tardes, hermanos. Siempre es un momento importante, especial, este momento. Recordar la razón por la cual estamos aquí. Recordar el motivo por el cual nos reunimos, por el cual cantamos, por el cual nos divertimos también. Y la razón es esta. La razón es Cristo. Estamos reunidos para recordar la muerte de Jesús, quien fue juzgado injustamente. El pueblo prefirió a un preso terrible como Barrabás. La gente que apenas unos días atrás había gritado poniendo palmas en el suelo y gritaba: salve el rey de los judíos, ahora gritaba: crucifícale, crucifícale. Sufrió burlas sin igual de parte del pueblo, de los soldados, de los líderes religiosos y aún de los ladrones con quienes fue crucificado el Señor. Una corona de espinas fue incrustada en su cabeza. Espina tras espina se fue enterrando en sus sienes. ¿Cómo habrá sido eso? Dice Mateo 27 que los soldados agarraron una caña y le pegaban con la caña en la cabeza. Le dieron latigazos. Los látigos estaban hechos con varias puntas que tenían pedazos de plomo que se enterraban en la piel y rasgaban la piel. Hay algunos casos en los cuales se dice que los miembros quedaban, se podían ver. Le enterraron los clavos en manos y pies. No obstante, peor aún fue el momento cuando se vio abandonado por el Padre. Cuando finalmente murió, en ese mismo instante, el velo interior del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló. Grande fue el sacrificio del Señor Jesús. Grande fue su sufrimiento. Grande fue su angustia. Grande fue su dolor. Cristo padeció la justicia para ofrecernos la gracia. El día de hoy me gustaría que reflexionásemos solamente en un solo acontecimiento de todo el evento del sacrificio del Señor Jesucristo. Abramos nuestras Biblias, por favor, a Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. De todas maneras lo van a tener aquí en las pantallas. Y vamos a hacer énfasis en la primer parte del versículo 51. Dice así: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Tenía relevancia este evento? Vamos a orar y después vamos a reflexionar en este pasaje. Dios, mi Señor, cuántas gracias te damos por tu inmenso amor. Gracias por todo aquel sufrimiento que recibiste para ofrecernos la vida. Gracias, Señor, porque a pesar de que merezco la muerte, en tu plan perfecto estaba el que me otorgaras la vida. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Gracias, Dios,
porque nos permites recordar este evento que marcó la vida de la humanidad, de la historia y mi propia vida. Gracias. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tiene de espectacular el hecho de que un velo se haya rasgado en dos? ¿Qué tiene de emocionante para entender mejor este punto? Tenemos que hacer un viaje en el tiempo y trasladarnos más o menos al 1500 antes de Cristo. El pueblo de Israel acaba de ser liberado por Dios de la esclavitud egipcia. Dios acaba de utilizar a Moisés para libertar a ese pueblo. Están en el desierto, en el monte Sinaí, cuando Dios les da la ley. Y en esa ley también había muchas indicaciones acerca de cómo debían adorar a Dios y aún pedir perdón por sus pecados. Dios le había dado instrucciones a Moisés de elaborar un tabernáculo. Le dio todas las especificaciones de ese tabernáculo. Ese tabernáculo se dividía principalmente en 3 áreas: el atrio o el patio, después estaba el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. En Éxodo 26, 31 al 35, se nos menciona acerca de un velo que se servía para separar entre el lugar santo y el lugar santísimo. El velo estaba hecho de 3 colores, azul, morado y un rojo intenso. Estaba hecho de lino fino torcido, es decir, una tela que era muy fina, pero además sumamente resistente. Y tenía en sus decoraciones a unos querubines o unos seres angelicales. Este velo era sumamente importante, ya que dividía, como les mencionaba, el lugar santo del lugar santísimo. Y aún más, imposibilitaba el que siquiera los sacerdotes que estaban en el lugar santo no podían ni siquiera ver hacia el lugar santísimo. Fungía como una pared totalmente. Pero, ¿por qué tanta secrecía hacia el lugar santísimo? ¿Por qué poner un velo para que ni siquiera los sacerdotes pudieran ver hacia adentro del lugar santísimo? Porque la misma presencia de Dios de una manera especial estaba en aquel lugar. La santidad de Dios demandaba que hubiera justicia ante los pecados del pueblo. Si alguien tenía contacto directo con Dios, merecía la muerte por sus pecados. Así que este velo separaba al pueblo, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la misma presencia de Dios. Si ellos tenían contacto directo con Dios, iban a caer fulminados instantáneamente. En Éxodo 3:6, cuando precisamente Moisés sube al monte Sinaí para que se le den las leyes, Dios le hace una advertencia a Moisés. Dice, y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. El siquiera acercarse hacia la presencia de Dios significaba la muerte instantánea. ¿Por qué? Porque el hombre es tan pecador y Dios es tan santo que no puede haber esa comunión. No puede, es imposible. Y es donde entra la justicia de Dios. Y Dios tenía que castigar el pecado del hombre. Es por eso, si se acercaban siquiera a Dios, iban a caer muertos.
porque la paga del pecado es la muerte. Isaías, cuando tuvo una visión donde vio a Dios sentado en su trono, dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías, al ver a Dios, dijo, ay de mí. Él sabía que iba a morir instantáneamente. Moisés, cuando tiene ese contacto con Dios en la zarza, dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor. Moisés tenía temor de mirar a Dios. ¿Por qué era ese temor? Porque sabía lo pecador que era y sabía que merecía la muerte. Manoa también, el padre de Sansón, junto con su esposa tuvieron un encuentro con Cristo preencarnado. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. El tener contacto directo con la santidad de Dios. El que un pecador tuviera contacto con la santidad de Dios significaba la muerte. El apóstol Juan, cuando vio la visión del Apocalipsis, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Nuevamente Juan dijo, voy a morir porque estoy viendo a Dios. Ese velo protegía a los sacerdotes de caer fulminados ante la presencia de Dios, y a su vez, lamentablemente, el velo separaba de Dios. El pueblo no tenía acceso a Dios debido a sus pecados. Dios, en su infinito amor y misericordia y su gracia, proveyó la oportunidad de que el pueblo fuese perdonado por sus faltas. En Levítico 16 se nos narra que una sola vez al año había un día sumamente importante para el pueblo. Se llamaba el día de la expiación. En aquel día se ofrecía un sacrificio. Mataban a un cordero y el sumo sacerdote, solamente había una persona que podía entrar al lugar santísimo y solamente podía entrar una vez al año. El sumo sacerdote tenía que preparar muchísimas cosas. Mataban al cordero, rociaba sangre. La sangre era importantísima. Si no había este rociamiento del sacrificio del cordero y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿qué creen que iba a pasar con ese sumo sacerdote? Iba a morir. Así, el sumo sacerdote rociaba la sangre de aquel sacrificio y entraba al lugar santísimo. Así, el pecado del pueblo era cubierto y cada año era lo mismo. Aproximadamente en el mes de octubre el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo rociando la sangre del cordero, de ese sacrificio, para que Dios perdonara, para que Dios cubriera el pecado de todo el año del pueblo y del mismo sumo sacerdote. ¿Te imaginas cómo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Corría riesgo su vida.
Yo me imagino al sumo sacerdote temblando de miedo. Era un momento de mucha tensión quizá para todo el pueblo y en particular para el sumo sacerdote. Entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, significaba encontrarse con la justicia de Dios. Y si el sacrificio estaba mal hecho, el sumo sacerdote moría instantáneamente debido a su pecado. Pasaron muchos años después de Moisés, después del tabernáculo, Salomón erigió el templo. Este era mucho más grande, tenía muchos más detalles que el tabernáculo. Sin embargo, prevaleció la misma estructura: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo mismo sucedió con el templo de Zorobabel y después con el templo más majestuoso de todos los templos que tuvieron los judíos, el templo de Herodes, el más grande, mucho más grande que el templo de Salomón. Este último templo fue el que el Señor Jesús conoció. El velo que se describe en Mateo 27 es el que estaba colgado en el templo de Herodes. Josefo, un historiador de los tiempos del Señor Jesús, nos da una descripción más acerca de ese velo. Dice que el ancho, imagina esto, yo en la vida he visto una tela tan ancha. Josefo dice que el velo del templo era de 10 centímetros de ancho. Imagina una tela de esto de ancho. Yo nunca he visto una tela de este ancho. Era una pared. Era una pared. Dice, el mismo Josefo describe que si se pusieran a 2 caballos de cada lado, jalando dos contra dos, era imposible que rasgaran el velo. Así de impresionante era aquel velo. Por lo tanto, tenemos un velo que era, humanamente hablando, irrompible. Y a su vez, Mateo, Marcos y Lucas describen que en cuanto Cristo murió, inmediatamente que entregó el Espíritu, el velo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Imaginemos eso, de verdad. Aquel velo que separaba el lugar santísimo, aquel velo que separaba al hombre de Dios mismo, fuera rasgado de arriba abajo, mostrando que fue la obra divina. Ese hecho de que fuera de arriba abajo solamente significaba que fue Dios quien partió ese velo. Fue Dios el único que podía romper ese velo en 2. Dios rasgó ese velo. Fue la obra divina. No se le salió de las manos. Era el plan de Dios que su hijo muriera y era el plan de Dios que ese velo se rasgara. No fue el plan B, fue el único plan y todo estaba saliendo a la perfección. Cristo murió, el velo se rasgó. La pregunta sigue siendo, ¿por qué 3 de los 4 evangelios narran este evento? ¿Cuál es la relación entre el velo y la muerte de Cristo? ¿Es realmente relevante? Vayamos a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Dice así: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne.
estos dos versículos, toda la semana que los he estado estudiando, me han maravillado. Es increíble la palabra de Dios, cómo se empieza a conectar desde Éxodo hasta Hebreos. Porque toda la palabra de Dios habla del Evangelio, habla de Cristo. En estos dos versículos encontramos la razón del por qué el velo se rompió. En primer lugar, ahora como creyentes tenemos una gran diferencia con aquellos del pueblo de Israel que acudían al templo. Ahora tenemos confianza para estar en el lugar santísimo. Tenemos confianza para acceder a la misma presencia de Dios. Mientras que Moisés, Juan, Manoah, Isaías y muchos más estuvieron aterrados por contemplar la misma presencia de Dios, mientras que a todo el pueblo de Israel le llenaba de pavor el siquiera pensar el contemplar a Dios, mientras que el sumo sacerdote podía entrar temblando de miedo al lugar santísimo, mientras que el sumo sacerdote se le amarraba un lazo por si se moría para poder sacarlo de aquel lugar especial, mientras que para ellos el pensar en acceder al lugar santísimo significaba terror, significaba miedo, significaba juicio, significaba muerte. Nosotros, los creyentes, los que hemos sido regenerados, podemos entrar a la presencia de Dios con confianza. ¿Notamos la diferencia? ¿Notamos la diferencia? Ellos lo hacían temblando, nosotros lo hacemos con gozo. Ellos lo hacían con terror, nosotros lo hacemos con alegría. Podemos entrar confiadamente, como dice Hebreos 10. El terror y la muerte quedaron atrás. Hoy solo hay confianza. Esa confianza también involucra libertad. La palabra confianza da los dos, implica las dos cosas. El hacerlo confiadamente, pero también ya tienes la libertad de hacerlo. Así como en el pasado solo el sumo sacerdote podía entrar y solamente una vez al año, nosotros tenemos toda la libertad para ir cuando queramos, el día que queramos, 24/7 podemos acceder ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Tenemos toda la libertad para entrar ante la misma presencia del Creador del universo y de hacerlo sin temblar, de hacerlo sin terror, de hacerlo alegremente, gozosamente, disfrutando de la maravilla de tener comunión con el Padre. Somos libres para entrar al lugar santísimo sabiendo que no moriremos. Por el contrario, será lo mejor que podamos hacer, el entrar al lugar santísimo. Así como al entrar ellos esperaban tener un encuentro con la justicia de Dios, hoy tú y yo tenemos un encuentro con la gracia maravillosa de Dios. No por nuestros méritos, no porque seamos muy buenos, no porque seamos especiales, no porque seamos los consentidos de Dios, no porque estemos bien conectados, porque tengamos influencias. No. Tenemos acceso al lugar santísimo únicamente por la sangre del Señor Jesucristo. Así como el sumo sacerdote únicamente podía entrar con el derramamiento de la sangre del cordero sacrificado, ahora nosotros tenemos libre y confiado acceso al lugar santísimo por el derramamiento de la sangre de Cristo que fue sacrificado en aquella cruz terrible. El verso también nos dice que este acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, la tenemos porque ahora hay un camino nuevo y vivo.
un camino nuevo y vivo, como dice nuestro texto. Vuelvo a leer el 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, y la primera parte del 20, por un camino nuevo y vivo. Nuevo se refiere a algo que no existía y ahora ya lo hay. Es algo recién hecho o acabado de hacer. Mientras que antes era imposible tener acceso a la presencia de Dios, si no era por Cristo, pero ellos lo veían como algo que vendría. Ahora es posible por el camino nuevo que Cristo trazó al derramar su sangre y morir por los suyos. Y aunado a lo anterior, es un camino vivo, ya que Cristo no se quedó en aquella tumba. Cristo al tercer día se levantó victorioso, derrotando a la muerte, derrotando al pecado, derrotando a Satanás, y ahora está vivo a la diestra del Padre. No celebramos a un Cristo muerto y crucificado, tenemos y celebramos a un Dios vivo, al Señor Jesucristo que está vivo, y por eso es el camino nuevo, pero es el camino vivo. Y es vivo porque ofrece vida eterna. Así que tenemos a un Dios que está vivo, que la muerte no pudo retenerle. No hubo forma de que la muerte dijera, aquí te quedas. No había manera. Y por ese sacrificio y su resurrección ahora nos ofrece vida. Y nos ha dado vida eterna. Una vida que no se acabará. Y que si se acaban nuestros días aquí, amén y amén, porque vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Y la vida realmente iniciará. Ese, así de impactante, fue el sacrificio de Cristo. Mientras que estábamos muertos en delitos y pecados, en el pasado, ahora Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora es por medio de Él que podemos acceder al lugar santísimo, sabiendo que Cristo está vivo a la diestra de Dios y que resucitó. Nosotros, que por nuestros pecados merecemos la muerte, nosotros quienes merecemos el juicio, hemos recibido vida y gracia por la sangre derramada del Señor Jesucristo. El único sacrificio suficiente ahora es Cristo, ese camino nuevo y vivo. Dicen estos textos nuevamente: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Ese camino nuevo y vivo fue inaugurado por Cristo para nosotros, por medio del velo. Sí, el velo. Pero el autor de Hebreos también nos dice que aquel velo es la carne de Cristo. El velo era una figura de la carne de Cristo. A lo largo de Hebreos 10, si estudiamos todo Hebreos 10, el autor ha mencionado que tenemos acceso a Dios debido al sacrificio perfecto de Cristo. En el 10:10 dice: por esta voluntad hemos sido santificados, fuimos hechos santos para poder tener acceso precisamente al lugar santísimo, como veíamos hoy en escuela dominical precisamente. Dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Y en el 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ahora utiliza la palabra carne como una referencia más a la vida humana del Señor Jesús. Por tanto, el velo se rasgó debido a la muerte de Cristo, debido a su sacrificio.
Así como el cuerpo de Cristo fue desgarrado, molido, asesinado, el velo fue roto y por medio de esa ruptura tenemos libre acceso al Padre. Por medio del sacrificio tenemos confianza para entrar sabiendo que no seremos muertos, ya que Cristo ya murió por nosotros. Anteriormente, el velo servía para mantener apartadas a las personas de Dios. Ahora el velo roto reúne a las dos partes que estaban en disputa. Ahora, debido a ese velo roto, el hombre y Dios pueden tener comunión por la sangre que fue derramada. Anteriormente servía para separar. Ahora ese velo roto sirve para unir. La carne de Cristo, su humanidad, tenía que romperse para que pudiéramos tener comunión con el Padre. Ahora no solo podemos entrar libre y confiadamente, sino que se nos insta a hacerlo. Mientras que en el pasado se les decía al pueblo de Israel que ni se acercara a Dios, ahora a nosotros se nos dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mientras que a ellos les aterraba acercarse a Dios debido a que morirían, ya que el estar en su presencia era estar ante el Dios justo, a nosotros nos debe emocionar debido a que nos acercamos al trono de la gracia, donde Cristo sufrió el juicio para que nosotros recibiéramos la gracia, para que nosotros se nos diera la vida. Él recibió la muerte para que tú y yo recibiéramos la vida. Hermano, finalmente me gustaría terminar diciendo que ahora que tenemos la libertad para gozarnos en la presencia de Dios, ahora que hemos sido perdonados, ahora que hemos sido lavados, ahora que hemos sido santificados, aprovechemos esa condición que tenemos por la obra de Cristo en la cruz y vivamos vidas santas, estando continuamente en comunión con nuestro Dios. Y no viviendo como si Cristo no hubiera hecho nada a nuestro favor. Aprovechemos la libertad que tenemos de ir ante nuestro Dios directamente. Ellos, ¿qué no hubieran dado por disfrutar de eso? Nosotros lo tenemos. Vamos al trono de la gracia, vamos, disfrutemos de la presencia de Dios, vamos en oración, vamos en buscándolo en la palabra de Dios. En el pasado el velo dividía al hombre de Dios, ahora ese velo fue roto y mientras Cristo recibió la muerte y la justicia, nosotros recibimos la vida y la gracia. El lugar santísimo ya no nos causa terror, nos causa gozo y placer al estar delante del Dios Todopoderoso como sus hijos, gracias al maravilloso sacrificio del Señor Jesucristo. Valoremos, disfrutemos. El gran privilegio que tenemos. Debido a que Él recibió la muerte y la justicia para que tú y yo recibiéramos la gracia y la vida. Vamos a orar.